Señor, te damos gracias en esta tarde. Venimos ante ti para pedirte tu ayuda, Señor, el amparo de tu Santo Espíritu, la administración de tu Santo Espíritu a nuestros corazones, Señor. Señor, queremos seguir acercándonos a ti, adentrándonos en nuestra andadura contigo cada vez más cerca, Señor, para asir todo lo cual, para que tú nos asiste. Pusiste tu mano sobre nuestra vida, nos llamaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Te damos gracias por ese gran milagro. Nos traspasaste, nos trasladaste, Señor, del reino y de la autoridad del enemigo Satanás hasta el reino de la luz de tu amado Hijo. Señor, gracias por este gran milagro que solamente se podía cumplir en la muerte de tu Hijo Jesús. Señor, gracias. No había otro medio para la salvación de los seres humanos. Señor, sigue abriendo nuestros corazones y que pueda brotar la correspondiente gratitud, el correspondiente gozo y júbilo dentro de nuestras vidas, Señor, por lo que corresponda al acto, al hecho que tú viniste a hacer enviando a Jesús en la tierra. Señor, te alabamos y te glorificamos, te rendimos todo el culto, Señor. A ti venimos a adorar, aleluya, y alabar. Bendice a tu iglesia, Señor. Y si alguien aquí no te conoce, Señor, si alguien aquí no ha tenido esa profunda experiencia del nuevo nacimiento, de sacar aguas de vida del pozo de la salvación, Señor, en esta tarde, glorifícate una vez más, trayendo salvación a quien la necesite y la quiera. Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar en Juan capítulo 4, donde ayer en la vigilia el Señor dirigió a nuestro hermano Fabián a compartir en esta línea. Juan 4. Que el encuentro de Jesús con la samaritana versículo 21, Juan 4, 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que era el monte de Samaria, ni en Jerusalén, que estaba a unas cuantas decenas de kilómetros, adoraréis al Padre. Ni en este lugar, ni en Jerusalén, una ciudad tan reconocida y tan nombrada, no ahí ni aquí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación efectivamente viene de los judíos, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no se van a centrar en un lugar específico como pueda ser la Meca o como pueda ser Jerusalén o como pueda ser cualquier otro lugar. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? También el Padre Dios busca tales adoradores que le adoren. ¿Ves? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y es necesario que tú y yo entremos en el espíritu, en la presencia del Señor, para poder adorarlo. Y en verdad significa que tú y yo andamos en la verdad de Dios, que tú y yo anhelamos ser verdaderos cristianos, verdaderos adoradores, personas que van con la verdad por delante, que son transparentes, personas que no van en dos bandas, porque claro, Dios mira al corazón y le va a resultar imposible recibir la adoración de un corazón que no sea verdaderamente rendido a sus pies, un corazón que
quiere andar en la verdad de Dios. Sabemos que Dios nos ama siendo pecadores, fallamos aún, cometemos errores, ninguno de nosotros somos perfectos, pero podemos decir que andamos en la verdad. Si cada vez que cometemos un error, pues pedimos perdón, si hemos pecado, abogado tenemos. Abogado delante de Dios el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda iniquidad. Y seguimos en Él. En este pasaje, aparte de la posibilidad de poder adorarlo, eso lo hicimos ayer extensivamente, lo hicimos hoy también, venimos a adorar al Señor como se ha cantado, proclamamos a su santo nombre, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Unos versículos antes, Jesús nos habla del don de Dios. Habían hablado de agua, estaban alrededor de un pozo, Jesús le había pedido agua a la samaritana, ella dice como que tú me hablas, eres un judío, yo soy un samaritano, ellos no se hablan entre sí, y Jesús le dice, pero si tú supieras quién te está hablando, le hubieras pedido tú el agua de la vida eterna, el agua de una nueva vida. Ayer también leímos Isaías 12, y si quieres abrir tu Biblia ahí, vamos a ver cómo esa situación pues es muy recíproca en el Isaías 12, 800 años antes de Cristo, con lo que pasó alrededor de este pozo. En Isaías 12 vemos aquí el concepto de la salvación y de la canción. Vemos aquí el gozo que tienen los que han sido salvados, la gratitud que brota de un corazón que se sabe perdido, que se sabe que sin Cristo no puede hacer nada, y canta y alaba al Señor. Versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré, ya que Dios es mi salvación, voy a estar seguro. Tengo que tomar la decisión. Si Dios es mi Salvador, si Dios es tu Salvador, no puedes permitir cualquier temor venir y sobrecogerte, y no temeré. Nos dice el Señor que cualquier congoja a través de la oración, a través de los ruegos, a través de las acciones de gracia, se las podemos dejar a Él. Él mismo dijo, si tú estás acongojado, descarga, echa tu ansiedad sobre mí, porque yo mismo cuido de ti. La fe nos permitió entrar en una relación con Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe me permitió entrar y descansar en Cristo para el perdón de mis pecados, pero la salvación es amplia y también es para el descanso de mis temores, de mis inseguridades, de los desafíos que todos tenemos, tú y yo aquí ahora mismo. Durante esta semana varios pensamientos te avasallaron, problemas de trabajo, problemas de papeles, problemas familiares, problemas de finanzas, sea lo que sea, gigantes que se levantan delante de los jóvenes Davides, que se están levantando en Dios y que los desafían con palabra intimidadora y que te dice, tú no vas a poder conmigo. Pero David dijo, mira, yo no vengo en el nombre de cualquiera. Yo vengo en el nombre de aquel que me envía, de aquel que salva a Israel. Yo vengo en el nombre de Dios. Bien confiado tenía que ser para coger 5 piedras en el río, una onda, quitarse la armadura del rey Saúl, toda esa confianza armamentística que uno podía tener, se la despojó. Y se fue delante de este gigante, de este grandullón, se fue en el nombre del Señor, un joven de 17 años. Gloria a Dios. Que nadie menosprecie tu juventud. Con 17 y con 19 y 21 tú también puedes creer al Señor de esta manera y ser un vencedor.
Dios es salvación mía, ¿lo es o no lo es? ¿Puede o no puede? Me aseguraré, es decir, estaré seguro y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el eterno Dios, quien ha sido salvación para mí. Y ahora nos habla a nosotros: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Lo que Jesús le estaba diciendo: si me pides a mí, las aguas serán en ti unas fuentes inagotables de provisión, de paz y de victoria. Si tú me pides a mí, no volverás a tener sed. Diréis en aquel día: cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor. Ayer lo hicimos en la vigilia, pero hoy lo estamos leyendo en el contexto de la salvación. ¿Tú has sido salvo por Cristo Jesús? Regocijaos en el Señor. Y de nuevo lo digo, regocijaos en el Señor. ¿Hay algo que se ha levantado, te desafía y robe tu paz, robe tu gozo? Tú te puedes levantar y decir: tú no tienes derecho, sea que sea, no tienes derecho a robarme la paz que va juntamente con la salvación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz y tenemos gozo. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Recordad que su nombre es engrandecido. El diablo, nuestra naturaleza humana, nuestra debilidad, a veces enfermamos. Yo sé cómo se siente. Y las cosas se hacen grandes delante de nuestras mentes. Pregunto: ¿es Dios más grande? ¿Es tu Dios más grande que cualquier problema? Si Dios es por ti, pregunta la palabra: ¿quién en contra de ti? Y muchas veces se nos pierden estas realidades. Cantad salmos al Señor, porque Él ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es en medio de ti el que te salva. Si Cristo vino a ti cuando estabas lejos de Él, la Biblia dice que éramos enemigos en nuestros pensamientos. Yo tenía pensamientos enemigos de Dios. Y en nuestras obras. Hacía cosas completamente en contra de los principios y de las leyes de Dios. Siendo enemigo de Dios en pensamiento y en obra, Él me reconcilió con Él. Me dio la oportunidad de pedirle perdón. Y lo mismo pasa hoy, por supuesto. El enemigo nos quiere llenar la cabeza con congojas y con mentira. Si conocierais el don. A lo mejor conociste el don y perdiste el gozo. En este día el Señor te devuelve a Isaías 12, por ejemplo. Y mira cuántas veces, no lo he contado, cuántas veces habla de canción, de cantar, de gozo, de aclamar, de hacer célebres, de recordar que su nombre, de cantar salmo, de regocijarte y de cantar. Vamos, casi 10 veces a primera vista, en pocos versículos, el resultado inequívoco de haber sido salvado por Dios es tener paz y tener gozo con Él. Amén. Si la pierdes, pues ¿quién no pierde la paz? ¿Quién no pierde el gozo? Hay que buscarlo otra vez, porque ahí está para ti. Y no permitas que ningún pensamiento ni ninguna entidad detrás de estos pensamientos te roben lo que Dios te ha dado ya, por herencia.
No hablamos de una herencia futura, hablamos de aquí y ahora. Tuyo es. ¿Cuándo Jesús tenía que nacer? ¿Por qué decimos siempre que no nació el 25 de diciembre? Pues por varias razones, ¿no? Una de ellas es que en invierno, incluso a esta latitud, donde estamos ahora en Málaga, es casi la misma latitud que Israel, pues los animales fuera de los pesebres y tal, pues no están bien, ¿no? Entonces se guardan dentro y llevar a las ovejas a apacentar, pues no se hace, normalmente se hacía desde la primavera hasta finales de septiembre, principio de octubre, pero en diciembre no hay pastores apacentando ovejas en Israel por fuera, ¿vale? Así que eso es simplemente un dato técnico, pero si tú vienes conmigo te voy a dar datos reales que están en la Biblia. A veces las cosas no están escritas blanco en negro y hay que rebuscar un poco. Si vienes conmigo a Lucas capítulo 1, tenemos descrito claramente qué pasó los meses anteriores al nacimiento de Jesús. Sabemos que 9 meses antes que Jesús naciera, un ángel habló con la Virgen María y le anunció que el niño que iba a ser engendrado en su seno iba a ser engendrado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Eso ocurrió 9 meses antes del nacimiento, ¿no? Pero también sabemos que 6 meses antes es cuando Juan el Bautista fue engendrado en el vientre de su madre, que era estéril también. Todo eso la historia de Lucas lo cuenta. Versículo 5 del capítulo 1, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. Era un sacerdote judío conforme a la ley judía, hebrea, que se llamaba Zacarías. Él era el padre, iba a ser el padre de Juan el Bautista. Pero nos dice que Zacarías era de la clase de Abías. Hay que remontar a Primera de Crónicas 24 para encontrar las 24 clases que el rey David estableció. El rey David fue el que restauró, y dice la Biblia que Dios va a restaurar el tabernáculo de David aquí en la tierra. Y es alabanza y adoración, lo que hicimos el sábado, ayer por la noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año. Amén. Pues hace 3000 años David el rey organizó esto. Organizó 24 grupos, dividió el año de 12 meses en 24 grupos de 2 semanas, ¿no? 2 semanas hace un mes. 12 meses, si divides los meses en 2, son 24 grupos. Y ahí ves cómo David estableció la alabanza y la adoración a Dios continua. Y nos dice que había las clases, te dice los 24 nombres de los responsables sacerdotes que tenían que entrar en el templo para hacer la adoración a Dios, ¿vale? Te lo dice ahí en Crónicas. Entonces, Zacarías era de la clase de Abías, que era el 8º grupo, ¿vale? El 8º grupo. El año religioso, el año de Dios, empieza en Pascua. Empieza cuando matan el cordero. Empieza en el 12 de abril. 10, 12, depende de las fechas, porque claro, estamos siguiendo un calendario lunar y no solar, pero eso es un detalle que no viene al caso. Entonces, Zacarías entraba después de 14 semanas, 7 grupos de 2, ¿vale? Entraba después de 14 semanas. Entonces, si tú empiezas y mirar el año que empieza a principio de abril, le sumas las 14 semanas cuando entró Zacarías, pues te encuentras más o menos en junio. En junio fue cuando ocurrió lo de Lucas, aquí de Lucas 1, cuando el ángel vino a hablar con Zacarías de que su mujer estéril, iba a dar a luz
a un hijo que se iba a llamar Juan el Bautista. Entonces, el ángel viene en junio para hablar con Zacarías. A los 6 meses el ángel viene a hablar con María, que es en diciembre. Y a los 9 meses nace Jesús, finales de septiembre, principio de octubre. Aleluya. Muy bien. Vale. Pues hay que dejar la Biblia, explicar la Biblia, ¿no? No nos atrevamos a leer las estrellas, que esto es peligroso, y leer los pensamientos de uno, peor todavía, o las ideas de uno. Pero tú lo puedes ir rebuscando y haciendo tus cálculos y vas ahí. La fecha exacta no la tenemos, ¿vale? Porque sabemos que 9 meses es aproximado, ¿no? Puede ser una semana menos, una semana más, pero por ahí. Una cosa que sí sabemos es que si la Biblia no nos ha dado la fecha, es porque Dios no quiere que nosotros los seres humanos nos paremos en un día concreto para celebrar su nacimiento. Sin embargo, nos ha dado con exactitud la fecha de su muerte y de su resurrección. Él muere en Viernes Santo, en la Pascua, y resucita el domingo, ¿vale? Y eso es lo que es en la Biblia el principio del año religioso. Ellos tienen año religioso y año civil. El principio del año religioso es la Pascua, cuando el pueblo de Dios salió en liberación de Egipto. Fueron esclavos ahí, cuando mataron por primera vez el cordero y pintaron los linteles de sus puertas. Y el ángel de la muerte vino y pasó por encima de todos los hogares que habían aplicado la sangre del cordero sobre sus vidas. Y fueron salvos. Ese día Dios mató a los primogénitos de todo Egipto, desde la casa de Faraón y dentro de todas las casas de todo el mundo, el primogénito. Es decir, que si tú tenías un hijo, este por lo menos moría. Todos los primogénitos, y también de los animales, de las vacas, de los bueyes, de los caballos, murieron los primogénitos. Más las casas del pueblo de Dios, que estaban debajo de la sangre del cordero, y ahí empieza la Pascua. Es una fiesta. Un día de verdad, amados, deberíamos estudiar las fiestas de Dios. Él las llama así. Sabemos el calendario católico protestante qué fiesta nos trae. Que si esto, que si lo otro, que si Navidad, que si no sé qué, que el Cuaresma, no sé cuántas fiestas hay, pero ninguna de estas casi coinciden con lo que la Biblia enseña, ¿no? Dios dice que Él tiene fiestas de Dios. Si Dios permite, un día lo estudiaremos. Son datos técnicos, pero datos que ayudan nuestra fe, porque ahí engloban y descansa nuestra fe, nuestro conocimiento sobre estos datos. Conscientemente, muchas veces inconscientemente. Hay 3 fiestas principales. Es Pascua, la primera es Pascua, cuando el Cordero, lo que acabo de contar. La segunda es la fiesta de las semanas, 7 semanas después, que es Pentecostés. Tiene un paralelismo en el cristianismo, Hechos 2, el día de Pentecostés. Nosotros somos una iglesia pentecostal porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Para fortalecernos, para equiparnos, para darnos los dones, para darnos entendimiento espiritual, ojos y vista espiritual, para ser un pueblo diferente. Dios dice, vosotros sois un pueblo especial, llamado por mi nombre. Amén. Y después la tercera fiesta es la fiesta del otoño, pasado el verano, que es la fiesta de los tabernáculos. Son las 3 fiestas principales donde Dios dice, esos son mis fiestas. Y de verdad que yo no vería ningún problema o ninguna contraindicación de que aprendamos a celebrar estas fiestas, porque no son del Antiguo Testamento, nacen ahí, pero tienen su repercusión en el Nuevo. Su cumplimiento lo tienen en el Nuevo. Entonces, si Dios permite, es tremendo lo que hay ahí. Entonces decía que Dios no quiso, si no lo hubiera puesto, que supiéramos la fecha exacta del nacimiento, porque no es tan importante, digamos, celebrar esa fecha. Lo que el mundo la ha transformado, el enemigo de Dios, sabemos que le gusta buscar
semejanzas, similitudes, coge verdades, las tuerce un poco y las saca de contexto. Todo esto con el propósito de distraer la mente. Y hoy en día me duele ver la Navidad en que se ha transformado, ¿no? Vemos una fiesta de derroche, una fiesta materialista, una fiesta comercial y tantas cosas. Es triste. Ahora, el hecho de regalarse un regalo, pues mira, yo no tengo nada en contra, ¿no? Está bien que los cristianos nos regalemos regalos, ¿no? Tenemos que pensar que Dios nos regaló a su Hijo Jesús. Ese es el primer gran regalo. Y vamos a ir a ver ahora esos reyes magos. Esos reyes magos eran hombres espirituales, ¿sabes? Eran hombres que estudiaban la palabra y que sabían los tiempos, sabían que tenía que venir y estaban mirando las señas en el cielo. Y entonces ellos fueron atraídos hasta Jerusalén, no sabían a qué puerta llamar porque estaban siguiendo la estrella, ¿vale?, que habían visto, pero venían del oriente, venían desde Babilonia, donde 600 años antes los judíos habían sido deportados. Muchos habían vuelto con Esdras, pero todavía quedaban algunos que se habían afincado allí en Babilonia, en el reino de los medo-persas, y no habían regresado a casas, y seguían siendo temerosos de Dios. El caso de estos tres reyes magos, como los llamamos, ellos vienen dirigidos por lo que habían podido percibir, no saben a qué puerta llamar, llaman a la puerta del rey Herodes. El rey Herodes ni era un judío, pero estaba encargado por César de gobernar allí en la provincia, y para él dice, wow, aquí que me está diciendo que hay un rey que está naciendo aquí ahora y me va a venir a desafiar. ¿Conocéis la historia? Él mismo llama a los religiosos y les pregunta, ¿qué es esto del Mesías? ¿Qué es esto del Hijo de Dios? ¿Tiene que venir? ¿Cuándo tiene que venir? ¿Dónde tiene que venir? Y ellos conocen la Biblia y le contestan correctamente. Versículo 2:5 de Mateo 2:5, los principales sacerdotes, los escribas, contestan dónde había de nacer el Cristo. Y ahí nos metemos en los datos proféticos. Dios no ha dejado nada al azar. No es solamente una fe que tú no puedas entender, no. El cristianismo no tiene nada que ver con esto. Todo está bien documentado. Y si nos paramos a pensar, todo tiene su porqué. ¿Por qué Cristo tenía que venir? ¿Por qué Cristo tenía que morir? ¿No había otra manera para perdonar a los seres humanos? ¿No es Dios todopoderoso para decir, pues ya está, decido borrar los pecados de estos? Ni Dios podía hacer esto, porque Dios tenía que guardar sus propias leyes. Y las leyes de Dios se lo había dicho a Adán y a Eva, el día que pecares, morirás. Entonces ahora hacía falta el sacrificio de una sangre perfecta, no de un animal, porque un animal no puede ayudar a un hombre, de otro hombre que sea sin pecado, que estuviese dispuesto a dar su vida en sacrificio por los demás. Dios envió a su propio Hijo, vivió en la carne. Nos dice que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Vivió, fue tentado por Satanás, se enfrentó a los religiosos, se enfrentó a los enemigos, se enfrentó a los pecados de una muchedumbre, perdonó a muchos, sanó a muchos, resucitó muertos y entregó su vida perfecta sin pecado, para que si tú y yo pongamos nuestra fe en Él, podemos y tenemos el derecho, porque Cristo pagó, de ser perdonado.
Si tú has cometido un delito, tienes tú que pagar. Y eres tenido por culpable hasta que tú hayas pagado por tus pecados. Pero ahora si viene uno y dice, mira, yo he pagado por tus pecados, ¿quieres que te perdone? Y si tú vienes a él y le pides perdón por haber quebrantado sus leyes, entonces él paga por ti y tú sales libre, no tienes más que pagar. Dime tú si no es eso una razón de ser gozoso y de darle gracias a Dios, que Dios es mi canción, Dios es mi alabanza, me salvó. Él pagó el precio por mí. Amén. 2:5. Ellos le dijeron, el Cristo ha de nacer en Belén. ¿Cómo lo sabían? Sacaron los textos, lo puedes comprobar tú, está en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, vivió Miqueas 800 años antes de Cristo. Y a través de la boca de Miqueas, Dios anunció proféticamente que su Cristo iba a nacer en Belén. Y para evitar la equivocación, porque en Israel hay 2 Belenes. Hay una ciudad, Belén, que es grande y otra que es pequeña. Y entonces ahí en Miqueas dice claramente, tú Belén, la pequeña, que es parte de la tribu de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas o su existencia son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí en esta profecía de Miqueas 5:2 nos anunció que el que ha de nacer en Belén es un ser eterno, que existe desde la eternidad. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios. Y dice que el Verbo se hizo carne. Entonces, también nos dice que el que saldrá de Belén será el Señor, el dueño, el rey, ¿no?, de Israel. ¿Vale? Bien, pues estos sacerdotes le contestan y les dice en 2:6, de Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces ya Herodes lo tomó para sus propios propósitos, mandó a ir a matar a todos los niños que habían nacido ahí desde 0 hasta 2 años, pero los magos lo precedieron y mira lo que pasó en el versículo 11. Al entrar en la casa, vieron, te he dicho Lucas, es Mateo 2, Mateo, gracias. Mateo 2, estamos leyendo que versículo 11, entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, ¿y qué hicieron? Postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. De ahí nace la idea de los regalos. ¿Pero a quién se hicieron los regalos? ¿A quién? A Jesús, al Rey de Reyes. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí tenemos estos hombres sabios que esperan la venida de Dios a la tierra, encuentran un bebé, pero habían sido avisados que iban a nacer en Belén. Ellos sabían el tiempo por la estrella y ahora sabían el lugar por la profecía. Se presentaron, lo encontraron en el pesebre y ahí lo adoraron. ¿Tú adoras a Jesús? ¿Tú te postras? Postrarse. ¿Sabes lo que es postrarse? E incluso más bajo, planito en el suelo. Se postraron delante de ese bebé. ¿Eso sería un acto de idolatría?
¿Qué es eso? No. Porque por las profecías y por la fe sabían que ese era Dios. Vinieron a adorar al Hijo de Dios, a Él que iba a ser en sus años Señor en Israel, a aquel que acababa de nacer, pero cuyos días empezaron desde la eternidad, a aquel Verbo de Dios que estaba con Dios, que era Dios, aquel Verbo que Dios decidió: yo no voy a dejar la humanidad sin ayuda. Satanás entró en el jardín, encarnó una serpiente. Yo voy a entrar en la tierra, encarnaré una persona. Y hemos visto lleno de gracia y de verdad a Jesús. Los regalos tienen que ser para Él. Está bien que nos regalemos, está bien, pero acuérdate siempre cuando le hace algo a alguien, que si tú tienes la capacidad de dar es porque Dios te lo ha dado todo. Y nuestra primera adoración tiene que ser para Él. Hemos visto al principio que si entiendo bien lo que es la salvación, tendré mucho gozo y mucha canción. Y aquí veo que si entiendo bien quién es este Jesús en el cual creo, voy a vivir una vida prostrada delante de Él y adorándole. No habrá un día donde mi pensamiento no serán para Él. Acuerdo el profeta que dice cuando Dios se queja por cierto grupo de su pueblo, dice: no hay nadie que se levante por la mañana para apoyarse en mí. Parece ser que muchos se han olvidado de mí en sus días. A Dios no le gusta llamar la atención. Jesús muchas veces dijo, después de haber hecho un milagro: no se lo digas a nadie. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer, da gracia, da testimonio, pero no vaya a hacer una publicidad fuera de lugar. Incluso hoy Dios no llama, no escoge escribir en las nubes un versículo todas las mañanas. Él espera que tú y yo reconozcamos quién es el Hijo. Que tú y yo hagamos ese viaje desde el oriente como sabios y vengamos a donde Él está, que es en nuestro cuarto. Cierra la puerta detrás de ti. He aquí tu Padre en lo secreto te ve. Él espera que tú vayas a Él, que lo busques, que te prostres delante de Él y le rindas adoración. Él te dice: puedes confiar en mí. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos. Yo estoy en control. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acciones de gracia, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a terminar con otra profecía. ¿Sabes que hay 365 profecías que fueron habladas cientos de años antes de la venida de Cristo, por personas distintas viviendo en distintos lugares? El rey David no conoció a Isaías. ¿Por qué? ¿Por qué no se conocieron si los dos están en la Biblia? Porque vivieron en periodos, en épocas distintas. Moisés no conoció a Abraham, ni tampoco conoció al rey David. Samuel no conoció. Sin embargo, todos estos han hablado. Habacuc, Miqueas, Joel, han hablado por el Espíritu de Dios y han dicho cosas
Se han lanzado y han hablado según el Espíritu Santo les dictaba. Pero ahora tú y yo que estamos viviendo en estos tiempos podemos leer lo que cada uno escribió por la fe, porque claro, decía, yo no sé lo que estoy escribiendo, no lo entiendo, pero lo estoy oyendo y lo estoy escribiendo. Dios se encargó que estuviese plasmado en la Biblia, para que tú y yo hoy lo podamos leer. Y ver que la Biblia es un libro que no puede ser escrito por los seres humanos. Vamos a Isaías 7. Son las típicas profecías que leemos en Navidad. Hoy no hay tiempo para leer las 365. Cuando uno se pone a escudriñar las Escrituras, a averiguar, encuentra pepitas y perlas que te demuestran que Dios existe. Matemáticamente es imposible que exista la Biblia, es imposible. O tendría que estar plagada de errores, y si lo es, entonces ya dejarían de cumplirse las profecías, pero no es el caso, se siguen cumpliendo. Entonces no puede haber errores. En esta Biblia que tengo hoy en mis manos, no puede, porque entonces se dejarían de... No vería yo el cumplimiento de lo que se escribió si lo que se escribió se ha cambiado. Dios ha velado sobre su palabra para que nos llegue. El problema no es que haya sido cambiado, el problema es que ¿dónde está el que cree la palabra de Dios? Ahí está el problema. ¿O dónde está este enemigo que siembra cizaña al lado del trigo para confundirlo? Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Te gustaría que Dios te dé una señal? Pues Dios aquí dice que Él te va a dar una señal. ¿Cómo te la dio? ¿Y cuál es la señal? La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¿Vale? ¿Y cómo se llamará este hijo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios se hizo carne. Léete los fundamentos, capítulo 2, hay toda una serie de versículos sacados sobre toda la Biblia que demuestran que Dios es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por eso creemos en la Trinidad. Página siguiente, 9:6. Ese nacimiento no es un fin en sí. Por eso el acento no debe estar en la fecha del nacimiento y por eso Dios no nos ha dado esa fecha. El acento tiene que estar en dos cosas. En que Cristo murió por tus pecados, resucitó por nuestra justificación. Es el primer punto donde tenemos que mirar. Cada vez que tomáis el pan, la semana que viene vamos a tomar Santa Cena, cada vez que coméis ese pan y bebéis este vino, celebráis la muerte del Señor hasta que Él venga. Esas son las dos cosas que tenemos que mirar. Cristo vino, murió y Cristo vuelve. Tengo que tener los ojos puestos en estas dos cosas. Si miro atrás es para saber dónde estoy arraigado, dónde está mi fuente de seguridad, dónde está la seguridad que tengo de que mis pecados están perdonados. Ahí están. Ahí está la prueba. Y ahora me conduzco hoy, me porto hoy, vivo hoy con el conocimiento seguro de que Cristo vuelve. Cristo volverá. Vamos a leerlo aquí. Un niño nos es nacido. 9:6. Hijo nos es dado. Ay, pues hasta aquí. Hoy habrá nacido un montón de niños. Está siempre el último niño del año, el primer niño del año, un montón de niños. Pero, ojo, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero. Su nombre,
Dios fuerte. Sácale ese versículo a un testigo de Jehová. Su Biblia no ha sido modificada en este versículo. El niño, Dios fuerte. Oh. Cuando se lo enseñó a un testigo de Jehová con su propia Biblia, dice, déjame ir a hablar con alguien. Ese niño se llama Dios fuerte. ¿Lo está viendo? No estamos hablando de un pequeño niño ahí rosado, en un pesebre, envuelto ahí en sus trapos. Ay, qué bonito Jesús, el niño Jesús, ¿no? Muchas veces se queda así, el niño Jesús. Pues el niño Jesús tiene el principado sobre su hombro. Su nombre es admirable, consejero. Su nombre es Dios fuerte y Él se llama Padre eterno. Mira, el niño se llama Padre. Eso es complicado ya, ¿no? Yo lo sé, pero el misterio de la Trinidad no lo podemos entender completamente. ¿Vale? Son tres, pero son uno. Igual que tú eres tres, pero eres uno. Tú tienes un cuerpo que es bien distinto, tú tienes tu alma, que es otra cosa, y tienes tu espíritu, que es otra cosa. Pero no lo podemos separar. No te puedo cortar en tres, ponerte en la mesa y decir, vamos a ver, aquí tenemos el cuerpo de Christopher. Está bien entrenado, está bien. Aquí tenemos al alma de James. Mira, ahí sí está el alma, triste, gozosa, la voluntad, tal. Y aquí tenemos al espíritu de Pepe. Mira cómo está. Pues si uno intenta cortar a una persona en tres para separar las tres cosas, para mostrártela, ya no existe la persona. Lo mismo pasa con Dios. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se ven las tres cosas. No se puede negar. Hay tres. Pero no intente cortar los pelos entre los dos, porque ya uno se pierde. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Padre eterno. El niño se llama Padre eterno también. Príncipe de paz. Ahora viene lo que te decía, de tener los ojos puestos en la venida de Cristo. Lo dilatado de su imperio. Y la paz. No tendrán límite. Él viene a establecer un imperio. Estuvo el imperio babilónico, estuvo el imperio de los medo-persas, estuvo el imperio griego, estuvo el imperio romano. Y ahora viene el imperio de Cristo. La paz no habrá límite. Sobre el trono de David, Dios le prometió a David que su descendiente se iba a sentar. Otra profecía que se ha cumplido. Si tú quieres ir a ver a Zacarías, el que hemos leído antes, y a Elizabeth, los dos en sus genealogías, ¿te acuerdas de estas páginas de la Biblia que no te gustan? Genealogía, palabra, nombre, que ni sabes cómo pronunciar. Vale, pues para algo sirve la genealogía, para demostrarte que Zacarías y Elizabeth, perdona, me estoy liando ahora, no se trata de, pero los dos eran también, pero me refiero a José, pero más a María. Los dos, tanto José como María, los dos eran hijos de David. ¿Vale? María por Natán y José por Salomón, o viceversa, perdona, lo estoy diciendo de memoria, uno por uno, el otro por el otro, ¿no? Y entonces ahí sabemos que Jesús era un hijo de David, descendiente de David. Entonces, sobre el trono de David, sobre su reino, lo dispondrá confirmándolo en juicio y justicia. Esas dos palabras se repiten mucho en la palabra. Dios es un Dios justo, ¿vale? Por eso da su oportunidad a cada uno. Por eso Dios nos ama sobre todas las cosas. Pero también Dios es un Dios de juicio, donde tiene que cortar el pecado y la maldad del mundo. Lo tiene que cortar, no puede vivir. Entonces, el reino que viene a establecerse será un reino donde habita la justicia. Obviamente habitará el amor, pero habitará la justicia. Desde ahora y para siempre. Así que en esta tarde podemos tener nuestros ojos, y te ruego y te invito a tener tus ojos y a meditar otra vez en tu salvación. ¿Qué significa para ti que Jesús haya venido? ¿Tú también eres sabio y vienes a postrarte? ¿Te postras delante del Señor?
te rindes, porque no se trata solamente de postrarse físicamente, es un acto de rendir la voluntad. Dios, mandas tú en mi vida y no mando yo. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Y tengo los ojos puestos en la segunda venida del Señor, cuando Cristo viene con su retribución. A cada uno le pagará según sus obras, según lo bueno y lo malo. ¿Temas lo malo? Yo también, por eso me arrepiento. Pido perdón. Cristo borra mi pecado. Ese pecado borrado no será recordado el día del juicio. Entonces procuro y trabajo servir al Señor para que mis obras de servicio para Él cuenten para su gloria y me traerá retribución de aquello. Y cuando cometo errores, pido perdón al Señor y a los que ofendo para asegurarme que mi pizarra de pecado está limpia. No procuro pecar, a veces lo hago involuntariamente, otras veces lo he hecho voluntariamente. Pido perdón al Señor y el Señor me limpia de toda iniquidad. Eso me saca canción, júbilo y cántico al Señor. Venid y adoremos. Subid los médicos, los músicos. Subid los músicos y vamos a cantar esto. Santo, santo, Jesús te adoramos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén, nos ponemos de pie y cantamos así para glorificar al nombre del Señor. Próstrate, ven a traer tus regalos al Señor, tu alabanza y todo lo que le quiere honrar. Dios te bendiga.